Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este evento de presentación del libro El lunático de Lichfield, de José Manuel Echevarría. Quiero presentar primero a los miembros de la mesa. Nos acompaña Pilar López García Gallo, que es la vicedirectora de Comunicación y Cultura Científica del Museo Nacional de Ciencias Naturales y que va a ser la que va a presentar el evento en general. Nos acompaña también Ignacio Martínez Mendizábal, Nacho para los amigos, que es el que va a presentar el libro. Nacho es muy conocido porque es un miembro ilustre del equipo de investigación de los yacimientos de Atapuerca, es amigo de la Fundación, hemos hecho cosas con ellos. Es además catedrático de la Universidad de Alcalá. Y nos acompaña también nuestro autor, José Manuel Echevarría Mayo, que es un virólogo con una dilatada trayectoria profesional, que ha llegado a dirigir el Departamento de Virología del Instituto de Salud Carlos III, pero que después de su jubilación se ha dedicado a su vocación como escritor y novelista. Empezó con una novela muy buena que recomiendo en la editorial Pigmalión, que se llama El peso de la cruz de hierro. Eso es novela pura, muy recomendable, relacionada con Cartagena y el submarino de Isaac Peral. Pero con la Fundación Sicómoro empezó a trabajar en ensayos. O sea, el primer libro que publicamos en la editorial Sicómoro fue un libro hecho por varios autores, donde estaba también José Manuel, que se llamaba Darwin, Selección Natural y Sociedad, las 1000 facetas del darwinismo. Entonces, ese libro fue donde nos conocimos. Estaba también el presidente del Club Sicómoro, Ángel Luis, que aquí nos acompaña, también es uno de los autores. Y ese libro era un libro de ensayo, donde se divulga, digamos, el darwinismo desde distintos puntos de vista. Pero después José Manuel nos propuso un proyecto personal, casi un divertimento, casi podemos decir, que era escribir una trilogía sobre naturalistas, eligiendo un naturalista del siglo XVI, uno del siglo XVII y uno del siglo XVIII. Para ver en esos libros, que son libros que mezclan, digamos, ensayo, divulgación, ciencia pura con novela, es una mezcla, es una innovación que ha hecho José Manuel. Se ve un poco la historia de cómo ha ido avanzando el pensamiento sobre la naturaleza durante esos 3 siglos. Y José Manuel quería parar en el siglo XVIII porque ya en el siglo XIX, con Darwin y todo el desarrollo posterior, pues está todo lleno de libros, hay muchísima información, digamos, hay poco que aportar. Pero entender cómo desde distintos ámbitos sociales se ha ido desarrollando el conocimiento científico es lo que aparece en estos libros. Y tengo que decir que el libro que presentamos hoy, que es El lunático de Lichfield y que nos va a exponer Nacho, es el mejor de los 3. Y es el mejor de los 3 porque ya tiene la experiencia de los otros 2, que son muy buenos, pero además porque es una obra interesantísima por el siglo. El siglo XVIII es un siglo lleno de avances y él ha sido capaz de armar un coro de científicos alrededor de Erasmus Darwin, que es el abuelo de Darwin y que dijo una cosa tan interesante más de 100 años antes de su hijo. Voy a resumir un poema
del Templo de la Naturaleza, que es su última obra. Voy a resumirlo, me voy a saltar, no lo voy a leer. El alto roble, la ballena colosal, el águila altiva, el soberbio hombre, pero todos nacieron de un mismo germen en forma y sentido, un mero embrión, un ente microscópico. Prefiguró un concepto que hoy es vigente y que va más allá de lo que su nieto desarrolló. Pilar, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Pues yo, por tercera vez, estoy encantada de estar en esta mesa, arrancando con la obra. En este caso, muy especial para nosotros en el museo, con esta obra de José Manuel, pues teníamos mucha curiosidad por saber qué pasaba con el abuelo de Darwin, que aunque es conocido, pero bueno, aquí ha traído muchas intrigas, como siempre hace. Para nosotros, desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales, es un orgullo presentar nuevamente, por tercera vez, a este autor, porque creemos firmemente en el trabajo que realiza. Creemos que es muy interesante realizar obras de divulgación científica rigurosa y como él las hace, que además, aunque al principio te cuesta un poco arrancar, pero una vez que te metes, pues oye, que al final quieres saber cosas que van pasando. Y eso creo que tiene mucho mérito, porque hace mucha falta. Yo creo que hace mucha falta conocer y tener cultura científica. Hace poco, en una mesa redonda, con motivo del Día Internacional de los Museos, justamente hablábamos de eso, de si la ciencia es o no cultura. Yo creo que a estas alturas ya lo tenemos todo más que sabido. Pero desde la editorial Sicómoro, en su línea de sistemas, nunca mejor para juntar y aunar ciencia, historia, naturaleza, arte y todo lo que se tercie, ¿verdad? Desde diferentes enfoques, que creo que es la mejor manera de avanzar en el conocimiento y el pensamiento científico y crítico, que es como avanzamos en la sociedad. Nosotros cumplimos 250 años, hace muy poquito, hace nada, en octubre. Y justo en 1771 se fundaba esta institución. O sea que estamos en este siglo XVIII en el que hay tanto pensamiento naturalista. Y es muy curioso. Y además yo creo que no, al final no me canso de ir avanzando en la lectura que propone José Manuel cuando plantea a un Erasmus Darwin muy famoso entre los británicos cultos, aunque no lo es tanto entre los intelectuales del resto de Europa. Se parece más a Bernard Palissy que a Nicolás Steno, ¿no? A los anteriores autores de la trilogía. Sí que destaca por ser pionero en defender expresamente que todo lo vivo pudiese proceder de un único ser vivo ancestral, un microscópico filamento, que es curioso, ¿no? O sea que este autor cuenta con mucha documentación sobre su vida, cosa que no pasaba a lo mejor con los anteriores, porque ya hubo un biógrafo, una mujer poetisa y posiblemente su amante, su propio nieto, Charles Darwin, quien escribió 100 páginas como prólogo del libro de otro autor, que luego sería una obra, The Life of Erasmus Darwin, traducido como Mi abuelo Erasmus, por un valenciano, Martí Domínguez. Charles Darwin ignoró el trabajo de su abuelo y solo le citó para atribuirle errores, como hizo con Lamarck. A mí esto me ha sorprendido mucho. Hay un texto en el que hace referencia Darwin, no cita a su abuelo, que era muy darwinista ya, pero creemos, o sea, en este texto del libro, creemos, nos dice Juan Manuel, que eso ha sido porque no le hiciera sombra, porque ya fue muy pionero, o porque era muy diferente a él, porque Charles Darwin enfermó rápido, de forma crónica, padecía el mal de Chagas, producido por un parásito que transmite la picadura de una chinche. Y Erasmus era lo contrario, era alegre, comunicativo, vitalista, liberal, casi libertino. Yo tengo que mencionar una cosa que me ha sorprendido mucho, que dice, escribió parte de su obra en verso y se refirió al gineceo de las flores como una doncella acosada por 6 o más amantes, los estambres. Es una alusión, desde luego, con cierto tinte de erotismo, cosa que su nieto, aunque pensó en sexo, y pensó mucho cuando escribió su teoría sobre la selección sexual, pero lo hizo de forma menos vital que su abuelo, que tuvo 15 hijos con al menos 3 mujeres diferentes, ¿no?
Bueno, Darwin tuvo 10, pero con la misma mujer que además era su prima, o sea que ya le salió la cosa un poco complicada con aquello de la descendencia. Bueno, en este libro, en realidad, Erasmus Darwin aparece como en la página 55, porque hay muchísimos personajes, he contado hasta 22, cosa que sí que nos gusta mucho hacer a los que nos dedicamos a divulgación, presenta fielmente y además te hace cuando empiezas a leerlo, para que si tienes alguna duda puedas recurrir y saber de quién se está hablando, que eso se agradece mucho porque hay un momento que estás un poco confundido. Pero claro, hay personajes de la talla del conde Buffon, George Louis Leclerc, pero nunca firmaba así porque tenía un problema con la justicia, que eso me ha parecido muy curioso. En el texto aparece también, el conde Buffon aparece leyendo a Linneo en el jardín de plantas, que eso me ha gustado mucho, me parece fenomenal pensar en Buffon leyendo a Linneo. Es lo que te hace leer literatura cuando hace referencia a autores tan especiales, tan importantes como es el caso de Buffon. En ese jardín de plantas, ¿no?, que lleva hoy su nombre, ¿no?, la avenida de Buffon, la rue Buffon, en la puerta del jardín de plantas. Después estaría Jean-Baptiste Lemarque, o otros menos conocidos, como Benoît de Maillet, no sé si lo voy a pronunciar bien, o Maupertuis, y Diderot, que sí que es conocido en la historia, en la enciclopedia, pero no como naturalista, más como ilustrador, ¿no?, o como otros saberes. O Saint-Hilaire. Bueno, es yo creo que un compendio de muchas figuras muy representativas puestas en escena, que eso siempre es una manera, yo creo que muy afable de imaginarte la historia, de cómo pudieron ocurrir las cosas, ¿no? Eso siempre se agradece mucho, el contextualizar este periodo. Las figuras femeninas también son destacadas, ¿no? A mí me ha parecido relevante y muy de actualidad lo que le ocurre a Émilie de Châtelet, cuando se tiene que vestir de señor, se viste de hombre para poder entrar a una tertulia en un café para encontrarse con Voltaire, que la señora lo que pretende es hablar y reflexionar sobre la obra de Newton, porque es una matemática, física y astrónoma, pero no puede entrar al café, ¿no? O sea que es una escena que ya pone de manifiesto la tremenda brecha de género de la época, y que, bueno, pues hoy en día en el museo hacemos muchas prácticas para mostrar referentes femeninos de mujeres científicas que están liderando proyectos para que las niñas tengan ese tipo, y los niños tengan ese referente que ya arrastramos de escenas como esta. Y en la obra se plantean también estrategias que habría que tienen que hacer muchos de los protagonistas para evitar la censura y para poder seguir trabajando, que eso también es curioso, ¿no? O sea, muchos de ellos que no pueden escribir lo que piensan porque puede haber una censura y al final no podrían acabar sus trabajos. Y eso también choca bastante con la realidad actual, en la que los científicos acumulan publicaciones y además lo que más les interesa es que les citen, ser muy citados, y en ese momento pues casi hay que escribir con un seudónimo, o mejor casi no escribir. Y aunque hay un grupo que sí sabe lo que está pasando, pues es mejor que no quede constancia, ¿no? Bueno, pues son algunas reflexiones curiosas por traerlas a la realidad. Hay mucho que leer y mucho que desentrañar. Y bueno, pues habrá más preguntas que podamos seguir haciendo, pero a mí me parece que es una lectura interesante, agradable y amena, como siempre ocurre, que al principio te parece que no lo va a ser, pero que luego lo es. Y ese es el secreto, yo creo, que tiene toda la narrativa de José Manuel. Así que, pues encantada de estar aquí nuevamente, de haberle podido meter el diente a este tercer naturalista. Una cosa voy a deciros a la editorial, que cuando aparece el autor te aparece su biografía, pero aquí no te aparece que es ya un escritor consagrado. Quieres ver qué otras obras hace. No lo presentan como científico, como virólogo, pero yo he echado de menos que es una sugerencia. Por favor, si hay más ediciones... Es verdad, porque con nosotros ha publicado ya 6 obras, nada menos. Pues hay que hacerse publicidad a él y a la editorial. Abajo las tenéis todas en la librería. Bueno, pues Nacho,
Adelante. No seas como Arzuaga, o sea que te damos un ratito. Yo soy el otro. ¿No sabéis que yo soy el otro? Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me ha gustado mucho el título de amigo de la Fundación Sicomoro. Es un título muy bonito. Es un placer venir a esta casa siempre. Así que estoy encantado de que me hayáis invitado y para presentar un libro de José, ¿no? Voy a empezar haciendo una confesión de que soy muy burro y no me haya leído ninguno suyo antes, ¿no? Lo cual me da vergüenza decirlo, sobre todo después de haberme leído este, y pienso corregir el error, vamos, a toda velocidad. Bueno, yo cuando me enfrenté al libro, ¿no? Porque a los libros siempre se enfrenta uno, quieras que no, pues ha habido cosas que tenía el libro, que yo me las esperaba, pero ha habido otras que no, ¿no? O sea, yo, conociendo a José, yo pensaba, va a ser un libro que voy a aprender mucho. Y efectivamente, he aprendido un montón. Porque el José es muy sabio y cuando hace las cosas las hace bien y se documenta. Yo pensaba, va a ser un libro que va a resultar interesante, además de aprender, ¿no? Que va a estar bien escrito. Y efectivamente, es un libro que se lee maravillosamente bien. Pero es que me he quedado muerto leyendo el libro. O sea, es que me parece un libro tan inteligente. O sea, tan inteligente como está construido, que a medida que iba avanzando es que no me lo podía creer. Es que yo me reía, ¿no? Diciendo, pero qué jodido, qué tío más listo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un libro tan divertido, ¿no? Tal como lo ha ido construyendo, que no es una novela, pero no deja de serlo, ¿no? Es una mezcla entre un cuadro impresionista, ¿no? Son trazos así, chas, pero que al final dibujan una escena, y es una película de John Ford. También, ¿no? Porque todos esos personajes que aparecen, maravillosos, todas esas escenas que recreas, estupendas, pero se destila el libro un cariño hacia los personajes que es extraordinario. O sea, uno se acaba enamorando de todos ellos, hasta de Cuvier. Pero si has conseguido que hasta Cuvier pareciera buena persona en el libro, ¿no? María Antonieta ha salido un poco peor parada. Ahí se te ha notado un poco que no te caía tan bien, ¿no? Entonces, ese cariño que en las películas de John Ford, que se ve por todos los personajes, no hay personajes pequeños, para todos tiene ternura. Y yo creo que eso trasluce mucho al autor, ¿no? Cuando uno se fija y lo va viendo, la manera en que un autor trata a los personajes dice mucho sobre el propio autor, ¿no? Porque, claro, el autor va destacando aquellas partes, ¿no? de la biografía o de la forma de ser del personaje que más le conmueven. Y entonces, viendo lo que más le conmueve, pues uno se imagina cómo es el corazón y la mente de José. Entonces yo me lo he pasado, vamos, es que yo lo iba leyendo y digo, ¿pero cómo ser tan burro de no haber leído antes nada tuyo? Y luego está tan lleno, ya te digo que he aprendido un montón, pero muchísimo, ¿no? Tenía aquí un montón de notas sobre cosas que me han ido sorprendiendo. Y fíjate que a mí me gusta el mundo de los naturalistas y la cosa de la teoría evolutiva, pero es que, claro, estaba todo dicho antes de Darwin, pero cosas que yo ni sospechaba que se habían dicho antes, pero todo. Antes de Darwin, o sea, es que en el libro, es que no lo quiero destripar, ¿no? Pero es que Buffon tiene la definición que se sigue ahora mismo en biología de especie, que decimos que es de Meyer. Joder, pues el Meyer ha plagiado a Buffon, porque literalmente está la definición de especie que usamos en biología, ¿no? Y otro montones de cosas. Yo hay 3 cosas, fíjate, por si luego nos apetece charlar sobre ello, de las muchas que tengo. Bueno, hay una y además hay en algunos momentos un toque de humor en el libro, un toque de me salgo de... Porque uno va leyendo el libro y va viendo esas escenas, ¿no? Es que el libro es buenísimo para hacer una serie de televisión. No, es que es verdad. Es que está escrito como un guión. Es que está escrito como un guión, ¿eh? Desde luego, te va a llevar a clase que... Yo tengo una asignatura que se llama Biología Evolutiva, no te libras de que te invite a darles un seminario a los chicos para contar todo esto, ¿no? Porque yo creo que es muy interesante la historia de los descubrimientos y de cómo la gente se ha enfrentado a los problemas y de sus personalidades, ¿no? Si no, realmente no lo entendemos. Pero más allá del discurso principal, de vez en cuando metes algunas cosas que yo estoy seguro que te reías tú contigo mismo. Por ejemplo, tú lo has mencionado, ¿no? La escena con la marquesa de... Como en francés es horrible, lo tengo aquí apuntado, de Châtelet. O sea, la escena con la marquesa de Châtelet es buenísima. O sea, es genial. Aparte que eres un pícaro y vas dejando ahí en el libro también tus cositas. Y es súper feminista. O sea, es una escena súper feminista, ¿no? Es muy bien traída, muy de actualidad, ¿no? La que tú has comentado. Pero ya la escena del prepucio del delfín de Francia,
Que digo, pero ¿esto a qué viene? Eso, digo, no ha podido aguantarse, ¿no? No ha podido aguantarse de contarlo, porque no tiene nada que ver en principio con la atmósfera de científicos y filósofos, pero es que te veías riéndote cuando lo escribías. Yo no sé, luego no lo cuentas, si a ti te pasa que cuando escribes de otras personas como estas y vas profundizando en su vida, se te aparecen cuando estás escribiendo. O sea, que se te sientan al lado, literalmente, ¿no? Si tienes esa sensación, ¿no? de que se han sentado a tu lado a decirte no pongas eso, no pongas eso. Aquí en realidad fue él el que dijo aquello, ¿no? Y todo esto. Bueno, para ir acabando, que la novia eres tú, yo he prometido ser breve. Sí hay 3 cosas así, digamos, de la enjundia del libro, que dejo encima de la mesa por si luego a ti te apetece tomarlas o a alguien, ¿no? Lo habéis mencionado los dos. Una de las cosas que a mí me parece más increíble que se le ocurriera a Erasmus, ya me parece increíble que se le ocurriera a Darwin, que es cuando se habla de evolucionismo, ¿no? Se suele meter todo en un saco y mezclamos muchas cosas. Y los que saben de esto dicen que en la teoría de Darwin en realidad hay varias teorías, ¿no? que son independientes. La teoría del cambio evolutivo, la teoría del origen común, la teoría de la selección natural. Hay otras 2, pero yo no creo que sean auténticas teorías. Bueno, la teoría del cambio evolutivo se demuestra por la ascendencia común, pero es que la ascendencia común no es obvia. Es que la ascendencia común va contra el sentido común. O sea, que se le ocurriera a Erasmus, ¿por qué digo esto? Porque es que lo normal es que en un planeta como el nuestro hubiera varias formas de vida. O sea, porque iba a haber solo una. ¿No? Si este es un planeta tan grato para la vida, ¿por qué se ha originado solo una vez? Es que la ascendencia común lo que dice es que solo se ha originado una vez la vida. Cuando lo que uno esperaría es que en este planeta hubiera varias formas de vida que evolucionan, cada una de ellas, que por selección natural, cada una de ellas. Pero es que la ascendencia común es antiintuitiva, y más en la época de Erasmus, porque claro, todavía decir, bueno, vale, ascendencia común para todos los animales, que se parecen mucho, pero corcho, meter a los microorganismos en el siglo XVIII, o sea, que no se sabía lo que sabemos de organografía, de fisiología. Acabar diciendo un filamento. Un filamento, o sea. Un filamento, es que eso es. O sea, te llega al alma. Ya me parecía, insisto, en la obra de Darwin, que la herencia común es una cosa muy, muy destacable, y veo que se le había ocurrido al abuelo, ¿no? Sí. Entonces, una cosa de la que te apetece, luego podemos charlar, ¿no? Otra es lo que cuenta sobre las ideas de Adam Smith. Me ha parecido fantástico. Pero, o sea, que fue Adam Smith el que se le ocurrió cómo resolver el problema, que, por cierto, sin citarle, lo retoma Darwin en el libro del origen del hombre. Sí, el origen del hombre. Que es el problema entre el altruismo y el egoísmo. O sea, ¿cómo es posible que que la selección natural, este era el problema de Darwin, ¿no? Que es la ley del egoísmo universal, dé lugar al altruismo humano? Si es que realmente es altruismo, ¿no? Y es que además en Adam Smith lo que está diciendo es lo que luego va a desarrollar Darwin. O sea, que es, luego Darwin utiliza la selección sexual un poco para decir eso, que es que el ser altruista te beneficia porque los demás te quieren y te respetan, y eso te va a dar ventaja social, ¿no? Está en Adam Smith. Y yo pensaba que era una originalidad de Darwin, ¿no? También es una cosa interesante, creo, para discutir, ¿no? Esa relación entre altruismo y egoísmo. Y la última, que además ahora está muy de moda, ¿no? Esto de qué hablarán en ese salón, Darwin y su abuelo. Que tú lo tocas de puntillas. Pero claro, eso de que Darwin oscureciera deliberadamente a su abuelo, tú eres muy amable que le has dedicado 2 líneas. Pero si a eso le unimos lo que yo creo que fue una faena Wallace, parece que Darwin era un poco un pájaro, ¿eh? Lo podemos discutir amigablemente, ¿no? Yo sé que es un santo laico, ¿no? Pero, ostras, o sea, ensombrecer al abuelo, porque es que con lo que tú nos cuentas, si es que el abuelo, mucho de lo que va a decir luego Darwin ya lo ha dicho, pero no es que lo haya dicho un día en el mercado porque se le ha ocurrido, es que está razonado y está... Así que a mí, si luego quieres hablar de eso, que seguro que sabes más de lo que has escrito, me interesa mucho, ¿no? Esta historia entre 2 generaciones peleadas, que digo que está de moda, pues me parece muy interesante. Así que no termino diciendo eso bueno, creo que se ha notado que me ha gustado mucho el libro, que no me lo esperaba ni de lejos, y que, vamos, os lo recomiendo como se lo voy a recomendar a todos mis alumnos, y alumnas.
sin ninguna duda. Así que ya me callo para que tú nos puedas contar más cosas. Muchas gracias, Nacho. Ahora le damos la palabra a José Manuel. Muy bien. Buenas tardes, otra vez. Que otra vez, para mi sorpresa, habéis llenado la sala en donde se presenta una novela mía, ¿no? Yo siempre pienso, digo, no, esta vez no va a venir nadie, porque por esto, por lo otro, por lo demás allá, y siempre acabo así, es decir, con todo esto lleno de gente, ¿no? De manera que empiezo, como siempre, muchísimas gracias a todos por venir, ¿no? Porque eso implica que os interesa lo que yo digo, ¿no? Y que la mayoría de vosotros me queréis, ¿eh? Los que me conocéis, los que no me conocéis, no podéis, pero a lo mejor, leyendo lo que escribo, empezáis a quererme un poquito también, ¿no? Bueno, palabras maravillosas, las habéis oído, ¿no? Esto de estar... Esto crea hábito, ¿eh? Esto es peligroso, esto es como la coca. O sea, una vez que se sienta uno aquí muchas veces y gente de esta talla, ¿no?, empieza a hablar bien de uno, es una cosa peligrosa, ¿no? De manera que luego yo tengo que hacer algún tipo de penitencia, ¿no?, para que esto se me pase un poco. Bueno, yo me alegro muchísimo de que este libro os haya gustado, ¿eh? Aprecio el comentario de todos, pero muy especialmente, me van a perdonar por mi izquierda, ¿no?, pero es que para mí Nacho es un personaje que no es un personaje normal, es decir, Nacho es un tremendo científico, ¿no? Y además, ¿no?, pues un excelente naturalista, ¿no? Por lo tanto, los comentarios de Nacho tienen un valor especial para mí, de manera que me encanta que le haya gustado el libro. Y bueno, ¿qué os voy a contar, no? Pues normalmente siempre queréis saber, ¿y tú por qué escribiste esto?, ¿no? Ya expliqué anteriormente en las otras dos presentaciones por qué me lancé a escribir la trilogía. Tiene mucho que ver con ese libro, ese ensayo que ha mencionado José María, que por cierto se le ha olvidado que Nacho también firma ese ensayo junto con nosotros. Y entonces empezó por ahí. O sea, yo tuve que hacer un capítulo, ¿no?, pues donde, como de introducción, donde situar cómo estaban las cosas en las ideas sobre la historia natural cuando Darwin volvió de su vuelta al mundo, ¿no?, y empezó a trabajar. Porque se habla mucho del Darwin de la vuelta al mundo, pero Darwin, el currante, vino después, ¿no? Y fue lo que le permitió construir bien su teoría. Así es como se me ocurrió la trilogía. Escribí aquello, ¿no?, y que eran nada, unas pocas páginas, y dije, caramba, aquí hay tomate, ¿no? O sea, aquí realmente sale mucha gente que poca gente conoce, ¿no? Y entonces me lancé a la primera novela con un personaje que es muy importante para la geología y que tuve en esa ocasión aquí a un geólogo de ahí al lado del Instituto Geológico y Minero, un tío estupendo, ¿no?, a hacer la presentación, y él no le conocía y me confirmó que en el Instituto Geológico y Minero no lo conocía nadie, ¿no? Entonces, buscando ese tipo de personajes es como he construido estos 3 libros. Y ya después de pasar por Steno, ¿no?, que Nicolás Steno sí ya es un personaje más conocido, muy interesante pero más conocido, llego al siglo XVIII y digo, Dios mío, ¿y con quién me quedo yo del siglo XVIII? Porque aquí hay para elegir y además ya empezamos a hablar de gente medianamente conocida, ¿no? O sea, cualquiera que haya estudiado biología, pues Buffon, pues hombre, pues todo el mundo sabe que las cosas que escribe Buffon y Lamarck, pues no te digo, ¿no? Y entonces pensé en Erasmus. Y cuando pensé en Erasmus, yo no sabía prácticamente nada de Erasmus. Sabía que, bueno, era el abuelo de Darwin, que había tenido coqueteos, pensaba yo, ¿no?, con el evolucionismo, ¿no? Y dije, bueno, pues me voy a documentar, ¿eh? Y empecé a documentarme y empecé a enterarme de quién era realmente Erasmus Darwin. Y cuando conseguí tener una idea me quedé impresionado, porque, como tú bien has dicho, ¿no?, es muy poco lo que añadió su nieto. Yo al nieto le doy el valor, igual que se lo doy también en comparación con Wallace, ¿no? Le doy el valor de haber sido un tremendo currante, ¿eh? O sea, su abuelo era un especulador,
Era un tío con una imaginación impresionante, una capacidad, ¿no?, de expresión tan buena, ¿no?, que él le gustaba la poesía y fue premio de poesía del Parlamento inglés, es decir, no cualquier tontería, con el primer libro que publicó, con el jardín, con Los amores de las plantas, ¿no?, fue premio de poesía del Parlamento inglés. Y con todo eso, ¿no?, reflexionaba mucho, estaba ya en un ambiente en el que la comunicación entre los científicos empezaba a ser fluida, empezaban a hablar unos con otros, sociedades científicas, revistas científicas, grupos de discusión, él monta uno, ¿no?, que cuando leéis la novela ya os enteraréis, es muy divertido, un grupo de discusión, es decir, ya hay una vibración ahí, ¿no?, que probablemente en el 17 no la había, en el 16 ni de lejos, ¿no? Entonces, él con todo eso, ¿no?, construye un montón, pero de aquí, razona, ¿no?, deduce, pero nada más. Su nieto se lo trabaja. Su nieto se va en el Beagle a dar la vuelta al mundo, ¿no? Está en las Galápagos, está en la Patagonia, todo el mundo conocemos las anécdotas de los pinzones, de los perezosos gigantes, de los fósiles de la Patagonia. Ahí empieza a cuadrar las cosas, yo creo que las cuadra bastante bien porque había leído a su abuelo, aunque él no lo quiera reconocer. Yo creo que sí, ¿no? Pero después vuelve, ¿no? Vuelve, se encierra en su casa, ¿no?, allí en la campiña inglesa. El pobre se trae una enfermedad de Chagas, muy probablemente de Sudamérica, con lo cual es un hombre con mala salud, y se encierra allí a trabajar. Y trabaja mucho, porque el trabajo que tiene con cultivo de orquídeas, con cría de palomas de diferentes razas, ¿no?, montones de conversaciones, ¿no?, con los criadores de ovejas en el Reino Unido. Él utiliza el concepto de selección artificial, ¿no?, para que al final, ¿no?, dice, caramba, esto puede estar pasando igual en la naturaleza, ¿no? Entonces, ese trabajo que hay detrás, que fueron 20 y tantos años, es muy importante. Y la diferencia de su abuelo, que era básicamente un luminoso especulador, pero un especulador, y Wallace, ¿no?, que era básicamente un observador, era un viajero y un observador, ¿no? Y de hecho, ¿no?, ahí está registrado, ¿no?, que Wallace, ¿no?, reconoce la prioridad de Darwin, ¿no?, a la hora de exponer la teoría de la selección, ¿no?, y tiene un texto en el que dice, ¿no?, que fue muy afortunado que yo me cruzara estas cartas con el señor Darwin, porque eso evitó que yo publicara antes un trabajo que él tenía derecho a publicar primero. Esto lo dice Wallace, aunque después los antidarwinistas hayan querido poner a Darwin a bajar de un burro porque le pisó el trabajo a Wallace. No, en absoluto. Wallace lo reconoce. Bueno, pues entonces me documenté y me encontré con Erasmus, ¿no? Y Erasmus me dejó completamente sorprendido y me dejó enamorado. Erasmus era, lo primero de todo, un tío simpático, que en ciencia no es tan fácil encontrar tíos simpáticos, joder, de verdad, no es tan fácil. Y sin embargo Erasmus era un tío simpático. Además era un médico, y por lo visto un médico muy humano, cosa que tampoco es nada frecuente entre los médicos, como yo creo que todos sabemos, ¿no? Un médico muy humano. A mí me encanta la anécdota, ¿no?, del milagro del señor Ainge, ¿no? Un señor que tiene mucho dinero y ahí en un caserón de estos, en un hall, ¿no?, de la época, ¿no?, porque era un principal del pueblo, ¿no? Y entonces el tío se pone malo, empieza a tener un dolor en el costado, ¿no? Y los médicos suyos, que claro que tiene, por supuesto, porque todos quieren atenderle, ¿no?, porque paga, ¿no?, y paga bien, le atienden y lo desahucian, ¿no?, porque tiene el mal del costado, que es como entonces se le llamaba a la apendicitis aguda, ¿no? Y entonces sabían que el señor que tenía el mal del costado, pues estaba para darle la extrema unción y ya está. Claro, tenía antibióticos, ¿no?, el problema. Entonces, desesperada la mujer, pues mueve conocimientos y el asunto llega a oídos de el que estaba protegiendo entonces a Erasmus
en Litchfield, ¿no? Que era un clérigo, y entonces él le dice, oye, ¿por qué no vas para allá? ¿No? Porque total, pues oye, lo más que puedes hacer es el viaje en balde, pero nada más. Entonces va, ¿no? Y examina al enfermo, ¿no? Que lo tienen, por supuesto, el tío está con un fiebrón, pero lo tienen con 28 mantas, ¿no? Una encima de otra, como es tan frecuente. Lo primero que hace es quitarle todas las mantas, ¿no? Para que se le pase el sofoco, lo examina, confirma el diagnóstico, ¿no? Pero entonces él se acuerda que un profesor suyo cuando estudiaba medicina, pues les dijo que había por ahí un holandés, ¿no? Que había publicado un trabajo que era una serie de pacientes con enfermedad del costado y decía que había un 25% que no se morían. Y entonces él dijo, caramba, ¿y por qué no va a ser este uno de ellos, ¿no? Y entonces, en lugar de irse, que es lo que habían hecho todos los demás médicos, él se queda. Le pide a la mujer una habitación en la casa, ¿no? Y se queda en la casa para atender al enfermo. Y además haciendo algo que a los médicos ya se les ha olvidado hacer, a la inmensa mayoría, ¿no? Y es dando confianza al paciente y a la familia. Es decir, a pesar de que tú tengas 47.000 dudas, tú esas dudas no las expresas al paciente, no las expresas a la familia les das seguridad. Claro, eso los médicos no lo pueden hacer hoy, ¿no? Porque si se confunden, tienen una demanda al día siguiente. Y entonces, con esa gracia, hemos perdido, en mi opinión, una de las grandes virtudes de la medicina, que es la humanidad, la comunicación con el paciente. Parece que Erasmus Darwin la tenía, ¿no? Y entonces todo eso, ¿no? Le hizo tener una vida de éxito. Y dentro de esa vida de éxito, que es la vida de un señorito, vamos, de un señor normal, de un señor normal en la Inglaterra de la época, un señor que vive en el campo, ¿no? Que tiene una posición económica desahogada porque vive de su profesión y además pues su familia no es que tuviera mucho dinero, pues estaban desahogados. Pero nada más que eso, es decir, es un profesional, no es alguien especial. Entonces, hombre, llegar a la Real Sociedad de Londres no era tan difícil, porque claro, no había mucho científico, ¿no? Entonces allí se aglutinaban todos. Él llega a la Real Sociedad de Londres. Pero eso no es como ahora, ¿no? Que llegar a la Academia de Ciencias, ¿no? Pues es una cosa que les pasa al yo qué sé, al 0,5% de los científicos, ¿no? Entonces llegaban porque eran muchos menos, ¿no? Pero aparte de eso, pues era un señor muy normalito, pero muy listo, y que además, como era muy simpático, tenía muchos amigos, y entre sus amigos tenía a gente, ¿no? Absolutamente impresionante. No sé si sabéis, por ejemplo, que en el siglo XVIII hubo un inglés que predijo la existencia de los agujeros negros. ¿No lo sabéis? Pues sí. Un astrónomo lo publicó en un trabajo que le publicó la Royal Society, ¿no? Se llamaba John Mitchell, ¿no? Y era clérigo, como ocurría con tantos entonces, ¿no? Bueno, pues John Mitchell formaba parte del grupo de discusión que montó Erasmus Darwin, ¿no? Por ejemplo, otro, ¿no? Pues un industrial de Birmingham, ¿no? Que fue el primero que le compró la patente a Watt de la máquina de vapor, y fue la primera máquina de vapor, ¿no? Que se instaló en una industria británica. Ese también formaba parte del grupo, ¿no? Otro señor que acababa de venir, que era profesor, ¿no? Que de diversas cosas, ¿no? Porque entonces los profesores hablaban de lo divino y de lo humano con una facilidad famosa, ¿no? Y entonces venía de América, de las colonias, de Virginia, ¿no? De haber dado clase allí, ¿no? Y había dado clase a un chaval que se llamaba Thomas Jefferson, ¿no? Y que parecía que entonces ya estaba pitando un poco como abogado, ¿no? Y lo tiene también en su grupo. Es decir, dentro de ese grupo, ¿no? Se forma una masa crítica de gente que además tiene capacidad para hacer cosas, porque es gente que tiene dinero, ¿no? Y entonces se produce el encuentro de la ciencia con la industria. Y es ese momento mágico en el que los científicos no solamente ya se comunican entre sí, ¿no? Con muchísima fluidez, sino que además empiezan ya a hablar con los actores de la sociedad para que hagan cosas. Y la ciencia se empieza a convertir en técnica y en progreso. Bueno, todo esto es lo que me encuentro yo ahí, ¿no? Me encuentro ahí en medio, y además en medio de una época histórica, pues claro, es la Revolución Americana,
¿no? Es la Revolución Francesa. Todo eso está pasando mientras todos estos señores están discutiendo, están desarrollando sus hipótesis, ¿no? Darwin muy tranquilo, ¿no? Allí, Buffon, ¿no? En París, en medio de la bronca, ¿no? Lamarck, ¿para qué te cuento? Tuvo que ponerse el día de la toma de la Bastilla, ¿no? En la puerta del jardín, del Real Jardín de Plantas, ¿no? Para evitar que lo arrasaran, Es decir, estaban metidos en el barullo, ¿no? Y entonces yo me metí en el barullo con ellos. Y por eso salen esas cosas ahí. Claro, porque es que yo me tenía que meter con ellos en el barullo. Si no, no podía ser capaz de entender, ¿no? qué es lo que pensaban y qué hacían, ¿no? Y bueno, por en medio cosas, pues sí, como lo de la marquesa de Châtelet, que tanto os ha gustado, ¿no? Que efectivamente, o sea, a las mujeres en el siglo XVIII en Francia, ya con la Ilustración avanzada, no se las permitía entrar en la Sorbona, no se las permitía entrar en la Academia de Ciencias y no se las permitía entrar en los cafés. Y entonces, como los científicos se reunían para charlar en la Sorbona, en la Academia de Ciencias y en los cafés, pues ella, que resulta que era una matemática y una astrónoma de primera línea, no podía reunirse con los científicos salvo que los invitase a su casa, ¿no? Y entonces un día decide que se ha terminado y se presenta en el Café Gradón, ¿no? Para que la dejen entrar. ¿Y qué es lo que hace? Se viste de hombre. Y no os cuento más, porque así podéis disfrutar de la anécdota entera. Y bueno, al final, pues termino, ¿no? Lo he escrito, tengo que decir que lo he escrito relativamente rápido. Una vez que acabé la parte de documentarme, lo escribí deprisa porque me divertí mucho escribiéndolo. Entonces, cuando te diviertes, sigues y entonces pues tardas poco, ¿no? Como todo lo que escribo me ha parecido corto, siempre me pasa, o sea, pero es que yo cuando me leo estas novelas de éxito de 800 páginas, ¿no? Cuando termino las 800, digo, yo lo primero que haría como editor de este texto es suprimir 400. Entonces tú aquí quitas 400 y no pasa absolutamente nada, o sea, nada, ¿no? Y con las otras 400 empiezo a recortar. O sea, ya, Entonces a mí me salen así, ¿no? Me salen cortas y yo creo que eso para los lectores es bueno. A lo mejor alguno que me quiera mucho, ¿no? Pues querría seguir leyendo y decir, ¡ay, qué pena, José Manuel, por qué te has parado aquí! ¿No? Intensas. Entonces yo creo que eso es mejor, ¿no? Eso es mejor. Y hay una anécdota de Lamarck, que leeréis en el libro, que va por ahí, ¿no? De que un profesor lo mejor que puede hacer es no extenderse demasiado, sino terminar la clase justo cuando los alumnos están más interesados, porque así van a venir a la siguiente. Pues esto es lo que me funciona a mí, por eso esto está lleno, ¿no? Y espero que a la siguiente pues también lo esté. Muchas Lo dicho, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Tenemos 15 minutos para preguntas. Luego vamos a tener un cóctel abajo, el que se pueda quedar. Y voy a hacer yo la primera pregunta para abrir fuego. Cuando lees al final, dice aquí, haciendo gala de buen humor, sus miembros resuelven firmar los documentos del grupo como los lunárticos. Cuando lo leí la primera vez pensé, joder, ya nos hemos equivocado, porque esto tiene que ser los lunáticos, pero no, es los lunárticos. ¿Lo puedes explicar? Sí, el grupo de discusión que funda Erasmus Darwin en Lichfield se reunía desde el primer momento todos los meses, una vez al mes, en luna llena. O sea, cuando en la noche de luna llena se reunían en casa de Erasmus. Entonces, claro, eran una serie de señores que no eran los señores más normalitos del pueblo, sino que eran los listos, ¿no? Que se reúnen por la noche, en las noches de luna llena, ¿no? En casa de uno de ellos, ¿no? En un momento en que las logias masónicas están al orden del día, etcétera, etcétera. Entonces, claro, daban que hablar en el pueblo, normal. Y entonces en el pueblo empiezan a llamarles los lunáticos, tan chalaos, ¿no? Y Darwin se entera, ¿no? Entonces, en lugar de enfadarse,
lo que hace es comunicárselo al grupo y hacerles una propuesta. Como nos llaman los lunáticos, nuestros queridos conciudadanos, ¿no?, con cariño, ¿no?, pues entonces a partir de ahora vamos a firmar, si les parece bien, nuestros documentos como los lunárticos. ¿Esto qué es? Es un juego de palabras en inglés. Lunar ticks significa garrapatas lunares. Entonces firmaban como las garrapatas lunares, ¿no?, para, de alguna manera, encajar, ¿no?, el calificativo que les daban en el pueblo. Genial. Gracias. ¿Preguntas? Además, según dices, se reunían esas noches porque había más luz y como era de noche podían no perderse. No, claro, no. Muy práctico. No, por la seguridad. Porque, claro, las calles no estaban oscuras, ¿no? Y entonces, pues generalmente no te atracaban. Pero claro, es que en el siglo XVIII, si salías por la noche a la calle, te atracaban por media de pipas. O sea, esto que hacemos nosotros ahora es una novedad reciente. ¿Alguna pregunta? Ahí. Un comentario solo. He llegado tarde y no sé si a lo mejor meto la pata, pero y se ha dicho, pero es muy bonita la portada. No sé si has explicado la portada. No hemos comentado. Esa portada está hecha por tu sobrina y la mía, Karuna Echevarría, que por favor se levántate y que ahí. te vean. Y la deberíamos hacer. Gracias, Bernabé. Yo lo iba a destacar al final, ¿no? La bonita portada que nos ha hecho Karuna. ¿No nos cuenta nadie nada? Bueno. Buenas tardes. Hablas de Buffon y nos olvidamos de quien se contrapuso bastante a Buffon, que fue Félix de Azara. Ah, sí, Félix. Un español completamente olvidado que incluso este museo no ha celebrado su 250 aniversario. Sí, me acuso de haberme olvidado prácticamente de los naturalistas españoles, me acuso. Y no debería haberlo hecho, pero eso sí, por lo menos he hecho una cosa, ¿no?, que no me resistía. Por lo menos he situado una escena en Madrid, cuando Lamarck, que es histórico porque lo hizo, visita el jardín botánico, el Real Jardín Botánico, que está recién inaugurado, ¿no? Y entonces ahí el lector se puede enterar de que el edificio que se estaba construyendo al lado, no se estaba construyendo para meter cuadros, no. Se estaba construyendo para que fuera el Real Museo de Historia Natural. Y que después no fue. La verdad es que no sé por qué, ¿no? Tengo que investigar yo esa historia, pero después no fue. Entonces, por lo menos, traigo a Lamarck a Madrid, saco al Jardín Botánico y saco a un personaje que tampoco es manco, ¿no?, que fue Celestino Mutis. Por lo menos Celestino Mutis aparece ahí. De manera que me disculpo, efectivamente, por no haber tenido en cuenta a otros. Para el siguiente puede ser. A lo mejor una historia del naturalismo español. Podría ser un tema. Pues podría ser un tema. Es un tema interesante, un tema difícil porque hay que buscar mucho, para eso hay que buscar mucho. Pero recojo el reto y además, como en este momento no tengo ni idea de lo que quiero escribir, pues puede ser una buena idea, ¿no?, para continuar. Y vale, lo pensaré y empezaré documentándome bien sobre Félix de Azúa. Daniel. Me ha interesado mucho lo que has comentado de las conexiones entre miembros de la Royal Society y empresarios y financieros, vamos, en concreto, que con relación a la primera máquina de Bats. No. ¿Está documentado esa conexión? Porque muy probablemente, claro, eso precipitó la primera revolución industrial en Inglaterra, ¿no?
Y esa conexión que yo creo que desde luego, por ejemplo, en España claramente no existía en ese momento, ¿no? Y yo creo que quizá en Francia en algún, pero probablemente no de una manera tan extensa. Está documentado y estudiado porque yo creo que sería una buena enseñanza para nuestros políticos cómo la conexión entre la ciencia y la realidad precipitó la primera revolución industrial en Inglaterra. Sí, está perfectamente documentado. Y además la forma también es perfectamente conocida. Había foros de discusión conjunto, ¿no? O sea, si no se habla, pues no hay manera de comunicarse. Y entonces, evidentemente, la ciencia, pero no solamente la española, o sea, la ciencia moderna, vamos a ver, la ciencia contemporánea es extraordinariamente compleja, O sea, en este momento, hablar de historia natural, ¿verdad?, es casi un arcaísmo. Y decir que ese es naturalista, ¿no?, pues es casi como si estuvieras hablando de un señor del siglo XIX con un cazamariposas, ¿no? ¿Por qué? Porque el grado de especialización es tal, ¿no?, que los foros de discusión son muy complejos. Tienen que ser muy sectorizados, ¿no? Y es todo muy, muy específico, muy llevado al terreno específico de lo que se vaya a hablar. Yo que me he dedicado a la virología, o sea, ni siquiera a la microbiología, no, o sea, yo he sido virólogo, yo de bacterias no sé nada, aunque tengo un título que dice que soy especialista en microbiología, porque en España no se puede ser oficialmente virólogo, pero bueno, eso es por las peculiaridades que tiene nuestra universidad, ¿no? Pues eso, yo que he sido virólogo, ¿no?, yo he tenido contactos y he tenido intercambios de opinión, ¿no?, con la gente ¿de dónde? Pues de la industria farmacéutica. Es decir, los que fabrican reactivos de diagnóstico, los que preparan vacunas, pero fuera de eso nada. Entonces, no, como la ciencia era muchísimo menos intensa, ¿no?, en su práctica y bastante más amplia en su scope personal, o sea, de cada uno, ¿no? Y por otro lado también la industria estaba empezando a nacer y por lo tanto pues un señor, ¿no?, igual le daba montar una fábrica de cerámica que una de zapatos, ¿no? O sea, porque se trataba en definitiva de empezar algo nuevo. Entonces sí se podían tener esos foros de discusión amplios, ¿no? Y de hecho el foro que monta Erasmus es un foro así, ¿no? De ahí, ¿no?, sale por ejemplo la idea de hacer el canal, ¿no?, que comunica el río Támesis con el río Trent, si no recuerdo mal, ¿no?, que son los sistemas de canales que hoy día comunican todas las costas de Gran Bretaña. Empieza ahí, ¿no? Y esa idea surge en este grupo de discusión, ¿no? Se van al Parlamento, porque claro, hombre, un poco masones sí eran, o sea, realmente, ¿no? O sea, sí, o sea, la masonería entonces, pues, y además no tenía nada de malo, vamos, o sea, que está muy bien, ¿no? Y quiere decir que tenían conexiones con la política, ¿no? Entonces se van al Parlamento, comentaban eso, recogían votos, ¿no? Me imagino que también, pues, algunas libras para acá, unas guineas para allá, porque así funcionan las cosas, ¿no? Y entonces ese canal se empezó a construir gracias a eso. Luego se encontraron con un túnel que no pudieron perforar y se quedó parado, pues no sé, como medio siglo, una cosa así. Al final se terminó. Tropezaron con una capa de estratos, ¿no?, muy de estratos sedimentarios de conglomerado, que eran muy débiles, y entonces aquello se hundía, ¿no? A cambio, pues se encontraron con un fósil absolutamente impresionante, ¿no?, que mete a Erasmus Darwin en el interés por los fósiles y por la naturaleza en general. Es decir, fue una magnífica casualidad. Bueno, pues si no hay más preguntas, tenemos el cóctel abajo, tenéis también la librería, aquellos que estéis interesados en comprar el libro. Gracias. Muchas gracias.